Hola, profe. Hola, hola. Vamos a esperar a que entre más gente para iniciar la clase. Profe, una consulta, ¿las notas las tiene de la prueba De 1? la prueba 1 sí. Tengo que armar un Excel porque la nota del aula la pone mal y ya nos dijeron que al final no se puede arreglar la nota directamente en el navegador. Así que vamos a tener que crear un Excel hoy y ahí les digo las notas una por una. Sí, entonces 8:20 comenzamos con la clase. Mientras tanto se unen el resto de los compañeros y compañeras. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces les pregunto si es que se ve bien la pizarra, si es que se escucha bien el audio. Sí, sí. ¿Sí? Ok, se debería ver bien el puntero rojo que estoy moviendo ahora en la pizarra. Sí, estimado, hoy día les voy a subir el Excel con las notas. O sea, la verdad, por la privacidad de cada uno, prefiero que me pregunten la nota y yo se las envío por privado. Sí, así que cuando termine esta clase me pueden empezar a mandar correos preguntándome sus notas. ¿Fueron buenas o tuvieron regulares? De la prueba uno estuvieron regulares. Sí, así que espero que en la segunda les haya ido un poquito mejor y que en la tercera les vaya ya mucho, mucho mejor. La tercera yo creo que les puede ir muy, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver vamos a comenzar viendo recta, tangente y normal a una curva. Entonces les pido mucha atención. Todo lo que vamos a ver hoy día ya lo hemos visto en algún momento, solamente que lo vamos a estar aplicando de alguna u otra forma. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la recta roja. La recta roja es la recta tangente en el punto P, ¿cierto? Y cuya imagen es obviamente f de P. La recta blanca es la función, una función y igual a f de x. Y queremos calcular cuál es la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces, como habíamos conversado anteriormente, la pendiente de la recta tangente siempre es la derivada, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, que la pendiente de la recta tangente es siempre la derivada. Y que la ecuación de cualquier recta es de la forma y igual a mx más n. Esas dos cosas ya las habíamos visto anteriormente, y que para calcular la ecuación de la recta teniendo la pendiente, ¿qué debíamos hacer? Debíamos reemplazar uno de los puntos que pertenecía a la recta. Se fijan aquí, reemplazamos la pendiente y nos quedó y igual a f' en p por x más n, y luego reemplazamos el punto p, f de p. Este punto debe cumplir con la ecuación de la recta, ¿cierto? Y utilizando este punto, poniendo x, p e i, f de p. ¿Sí, dígame? ¿Me escucha? Veo la pizarra corrida. Sí, la corrí recién para...
Ah, para enfocarme en este lado derecho. Después vamos a ir al lado izquierdo. Entonces reemplazamos el punto P, f de P, y de esta forma podemos despejar la variable n. Y una vez que tenemos la variable n, ya tenemos toda la ecuación de la recta, y por lo tanto nos quedaría y igual a f' de P por x. Esta es la parte. Vamos a hacerle aquí un... Este es el mx, y este es el más n. ¿Sí se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Cómo obtener la ecuación de una recta tangente? Igual, a continuación vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta que en realidad con el ejemplo es mucho más simple que utilizar esta fórmula que no es muy bonita, sino que simplemente ustedes reemplazan la pendiente, luego reemplazan un punto, despejan el n. No es necesario que se aprendan todas estas fórmulas. Ok, espero que se haya entendido. Si es que no se entendió, me preguntan para repetirlo. Entonces, hay dos tipos de recta. Está la recta tangente a la curva y también está la recta normal a la curva. Que si se fijan, la recta normal a la curva es la que está azul aquí y es perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Entonces, como conocemos cuál es la pendiente de la recta tangente, que sería la derivada, la pendiente de la recta perpendicular debería ser -1 sobre la derivada, ya que al multiplicarla entre ellas, debería dar siempre -1. Y si se fijan, f' de p por -1 de f' de p nos da justamente -1. Por lo tanto, estas pendientes sí son perpendiculares. Y hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos la pendiente acá y luego reemplazamos el punto P, f de P y despejamos el n. Y entonces esencialmente hay que hacer lo mismo en los dos casos. ¿Sí? Yo creo que con el siguiente ejemplo les va a quedar mucho más claro y espero que me sigan con el ejemplo. Ok, tenemos esa curva, esta función y igual a x a la cuarta más 2x cuadrado menos x. Y nos piden determinar la recta tangente y la recta normal en el punto 1,2. profe, Dígame, la ecuación de al lado para qué era, ¿cuál ecuación? ¿La de acá al lado? la que está en amarillo. ¿Esta o esta? ¿Esta? Sí. Esta es para la recta normal, la recta azul que tenemos aquí. Y esta es para la recta tangente. Por eso aquí utilizamos -1 sobre f', porque es la pendiente de la recta perpendicular a la recta tangente. Sí, yo creo que va a quedar más claro Ah, con el ejemplo, igual. Entonces, como les dije, para calcular la recta, toda recta se puede escribir como igual a mx más n. ¿Cuál sería la pendiente calculando la recta tangente? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La derivada, Muy bien, es la derivada en el punto. Entonces debemos calcular la derivada de esta función de acá. Y ustedes ya deben saber cómo calcular esa derivada. ¿Cuánto sería la derivada de esa función? 4x al cubo 4x al cubo más 4x más 4x menos 1. menos 1. Perfecto. Y en realidad lo que necesitamos es la derivada en el punto. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos reemplazar nuestro punto y nos va a quedar, aquí nos queda 4 más 4, 8, menos 1 queda 7. Y esa es la pendiente, perdón, la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 1. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula y nos queda exactamente eso. Si aquí reemplazamos la pendiente, ahí. Pero nos falta encontrar el n. Y como les dije, siempre que nos falta encontrar el n, debemos reemplazar un punto que pertenezca a la recta para encontrar este n. Y en este caso pertenece el punto 1,2. Entonces lo reemplazamos, el punto 1,2, y nos va a quedar 2 es igual a 7 por 1 más n.
y nos queda finalmente que n es igual a menos 5, y si juntamos estas dos cosas, nos va a quedar que y es igual a 7 por x menos 5. Y así es como se calcula la recta tangente en un punto. Obtienen la pendiente calculando la derivada y luego obtienen el n reemplazando el punto que les da el ejercicio. ¿Se entiende? Profe, Dígame. ahí reemplazó por 1 porque nos lo da el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo? Reemplazó por 1 porque nos lo dio el ejercicio, ¿o no? Exactamente. Puse x igual a 1, x igual a 1 e y igual a 2, que es el punto que nos dan aquí arriba, el 1,2. ¿Cierto? Este es el punto Y de x, y, el 1,2. Por eso reemplacé el 1 y el 2, exactamente. para Y- evaluar la pendiente también el 1 por eso también. Exactamente, sí. Es en el punto que queremos calcular. Aquí tenemos, se fijan aquí, es f' de p, que es justo el punto donde queremos calcular la pendiente. Perdón, la recta. Y entonces en este caso nos pedían el punto 1,2. Sí, por supuesto que alguno puede ser 0. No hay problema con que sean 0. Ok, entonces ahora podemos calcular la pendiente de la Profe, recta. Dígame. ¿y si no me da ningún punto? No, siempre les tienen que dar un punto, Ah, ya. ¿sí? Siempre deben calcular la recta tangente y normal en un punto, o lo otro que podría hacer es que se los pidan general, que lo dudo mucho, pero para eso deberían usar esto de aquí, de la derecha, pero lo dudo mucho realmente. Yo creo que les van a hacer solo ejercicios le vamos a hacer solo ejercicios de este tipo, numéricos. Ok, entonces ahora calculamos la recta normal. Entonces, si recuerdan, la recta normal nuevamente se puede escribir como y igual a mx más n, pero ahora la pendiente, ¿cuál va a ser? Para la recta normal. Recuerden que la recta normal debe ser perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, esta pendiente por 7 Menos 1 partido de la... debe ser igual a menos 1. Muy bien, entonces la pendiente es menos 1 sobre 7. ¿Sí? Recuerden que la recta azul que tenemos aquí está siendo perpendicular a la recta roja que tenemos acá. Y luego simplemente reemplazamos y nos queda y igual a 1 sobre 7 por x más n. Y reemplazamos el punto nuevamente, que es el punto 1,2. Entonces nos queda 2 es igual a menos 1 sobre 7 más n. Y esto nos dice que n es igual a 2 más 1 sobre 7, que en realidad es 15 sobre 7. Y por lo tanto ahora reemplazamos todo esto que tenemos aquí y nos queda que la recta normal va a ser menos 1 sobre 7x más 15 sobre 7. Y esa es la ecuación de la recta normal a la curva. Entonces, ecuación de la recta tangente, utilizamos la derivada, y ecuación de la recta normal, ocupamos el hecho de que tiene que ser perpendicular a la otra recta, por lo tanto sus pendientes multiplican menos 1. ¿Sí? Esto era algo que nos había faltado de la materia anterior y que es una aplicación directa de la derivada. Cómo analizar curvas utilizando la derivada. Espero que a todos les haya quedado claro. Si se fijan, hay que aprenderse o hay que utilizar esta fórmula de aquí. Y con esta fórmula no deberían tener ningún problema para reencontrar la recta tangente y la recta normal a la curva. Profe, ¿con qué motivo se calculan esas dos rectas? Ya, más adelante vamos a hacer estudio de curvas. Es decir, vamos a tomar una función como esta, como la que es y igual a x a la cuarta más 2x cuadrado menos x, y deberíamos ser capaces de graficarlas. Entonces, esto es la primera base para empezar a graficar las curvas que no tenemos idea cómo graficarlas. En este caso es algo súper, es una función más bien simple,
pero no siempre van a ser funciones simples, entonces esto es como Profe, el primer paso para empezar a graficar esas funciones. Dígame. ¿puedo volver a la ecuación, por favor? ¿Arriba? Ahí. Sí. Gracias. Ok. Entonces espero que se haya entendido. De todas maneras, algo que es muy importante es que hoy día vamos a ver funciones que no están explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Que la i no se puede despejar. Entonces, aún con mayor razón, esas funciones donde yo no puedo despejar la i, vamos a querer graficarlas o estudiarlas de cierta forma, y esta, con las rectas tangentes, es una de las formas de estudiar esas funciones que no podemos despejar. ¿Sí? Vamos a aprender cómo derivarlas, incluso si no podemos despejar la función. Entonces, por eso necesitamos la recta tangente y normal a la curva. Ok, vamos a continuar. Y vamos a hablar de derivada de orden superior. Entonces, ¿qué es la derivada de orden superior? Hasta ahora hemos visto solamente la primera derivada de una función, ¿cierto? Que si f es derivable, podemos obtener la derivada de la función respecto a x. Pero ¿qué sucede si la derivada es derivable? ¿Podemos derivar de nuevo una función? Si es que la derivada es derivable. En este caso nos están diciendo que el f' es derivable. Entonces, como f' es derivable, podemos derivar f', ¿cierto? Entonces, estamos derivando aquí la derivada. Y es lo mismo que derivar f respecto a x dos veces y se va a denotar como f''. Esto lo que estoy diciendo aquí es lo que representa la segunda derivada, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de derivada de orden superior. Le vamos a llamar segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada a las derivadas de orden superior. Y obviamente se van a calcular con el mismo límite que calculábamos antes, ya que lo que estamos haciendo aquí, recuerdan que este límite de acá venía de una pendiente de las pendientes de las rectas tangentes, pero ahora van a ser las pendientes de las rectas tangentes de la derivada. Entonces no es necesario que se aprendan este límite, sino que entiendan que uno puede derivar la derivada y va a obtener la segunda derivada. Y uno puede derivar la segunda derivada para obtener la tercera derivada y así sucesivamente. ¿Y ¿Sí? para qué sirve eso? Ya. Es muy, muy importante, lo vamos a ver a futuro para el análisis de curva nuevamente, que lo que representa la derivada en realidad es una tasa de crecimiento o de decrecimiento de la función. Si la derivada es negativa, yo voy a saber que la función tiene una pendiente negativa y por lo tanto está yendo hacia abajo. Si la pendiente es positiva, entonces la recta tangente es hacia arriba, voy a saber que está yendo hacia arriba. Y lo que va a representar la segunda derivada en realidad es la variación de esta variación. Entonces nos va a servir y vamos a ver exactamente cómo se utiliza la primera y la segunda derivada para saber dónde están los máximos y mínimos de una función y cuáles son las zonas de concavidad y convexidad, que es cuando la función es así y cuando la función es así. Para eso nos va a servir la segunda derivada, la tercera y la primera derivada. ¿Sí? Pero primero debemos saber cómo se calculan. Y más adelante vamos a ver cómo se aplican. Y se anotan así. La segunda derivada, en general vamos a utilizar esto de aquí, que es f'', o este de aquí, que es la segunda derivada de f respecto a x dos veces, y se escribe de todas formas de la misma manera en el caso de la tercera derivada. Y así sucesivamente. Entonces, lo más probable es que nuevamente quede mucho más claro con un ejemplo y se van a dar cuenta que simplemente es derivar la función que nos queda luego de derivar. Entonces les pongo ese ejemplo y ustedes me ayudan a calcular cuál sería la derivada de esta función. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? 12x cubo. 12x cubo, muy bien, más, Era uno de cocina. claro, aquí importante que lo que debemos derivar primero
es el exponente que está al cuadrado, ¿cierto? Aquí debemos utilizar la regla de la cadena. Entonces tenemos la función h de x igual a x al cuadrado y una función g de x igual a seno de x. Entonces habíamos dicho que la derivada de la compuesta, y que más adelante vamos a ir haciéndolo más natural sin tener que utilizar cuáles son las funciones explícitamente, era la derivada de la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. Y en realidad lo que debemos hacer es exactamente lo mismo, es pasar este 2 multiplicando, restarle 1 al exponente, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que hicimos con el exponente polinomial, pero vamos a deber multiplicar por la derivada de la función que está al cuadrado, que es la derivada del coseno, que sería seno. Y ahora acabamos de derivar esto sin necesidad de utilizar la regla de la cadena, sino que solamente pasamos este término multiplicando hacia adelante, nos quedó 10 seno de x, porque le resto 1 al exponente, al igual que con el lado izquierdo, y la regla de la cadena lo que me dice es, debes multiplicar por g' de x, que es la función que está adentro. Entonces debo multiplicar por la derivada del seno, que sería coseno. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la segunda derivada de esta función? Sería derivar esta función nuevamente. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? 36x cuadrado. Disculpe, no lo escuché. 36x cuadrado. ¿Y qué más? Vamos a tener que derivar esta parte de la izquierda. Y que aquí, ¿cómo debemos derivar esto? Es una multiplicación de funciones, ¿cierto? Entonces debemos utilizar que la multiplicación, o sea, la derivada de la multiplicación es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Por lo tanto, sería la derivada del seno, que es coseno, ¿cierto? Lo voy a escribir más detallado. La derivada del coseno por el coseno más el seno por la derivada del coseno, que la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, mi segunda derivada va a ser 36x cuadrado más 10 coseno cuadrado de x menos 10 seno cuadrado de x. Sí, si se fijan, fue simplemente derivar nuevamente la función que nos quedó de nuestra derivada. Profe, Dígame. coseno cuadrado menos seno cuadrado da 1, ¿no? No, recuerden, coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. A ver, ¿Sí? Aquí sí podemos utilizar ciertas propiedades trigonométricas, pero no es necesario, ya que lo que nos importa es llegar a una expresión de la segunda derivada solamente. Y obviamente ustedes podrían derivar una tercera vez, y eso representaría la tercera derivada de esta función, pero vamos a llegar solamente a la segunda. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Vamos a hacer más ejemplos, así que si desean continuamos con el siguiente ejemplo. profe, Dígame. ¿podría volver a la otra página? ¿Sí? ¿A esta? Sí. ¿Abajo o arriba? No, ahí está bien. Ya. Abajo. Sí, por Un poquito más supuesto. abajo. Es que no veo la parte de abajo. Que está Ahí. ahí. Al alumno que preguntó si me puedo quedar unos minutitos al final, por supuesto. Ya, profe. Ya. Entonces, como vieron, derivamos una vez, derivamos una segunda vez y nos quedó esta función de aquí. Ok, ¿qué pasa con esta función que es un poco más complicada? ¿Cómo derivamos esta función? ¿Cuál sería la primera derivada? Profe, ¿eso se podría factorizar antes de derivar? Por supuesto. Pero no sé si les conviene. Recuerden que las multiplicaciones son más difíciles de derivar que los polinomios.
¿cierto? Eso es algo que generalmente no ocurre, que aquí en la derivada, al factorizar, a uno se le complican las cosas más que se le facilitan las cosas, a menos que se simplifique algo. Pero en este caso no se simplifica nada. ¿Se Ok, separa por las derivadas de cada una? no, recuerden que aquí tenemos ¿O una no? división, ¿cierto? De funciones. Ah, Entonces, siempre que tengamos una división de funciones, debemos utilizar la fórmula de la división de la derivada de la división, que es la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, dividido de el segundo al cuadrado. Entonces vamos a reescribir esto. La derivada de el numerador, ¿cuánto sería? 0. No, la derivada de el numerador. Ah, 2x menos 1. 2x nomás. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de x cuadrado menos 1 es simplemente 2x. Y debemos multiplicarlo por la g. Estoy reemplazando la fórmula. F', que es la que está arriba, ¿cierto? Por g sin derivar. Nos quedaría x cuadrado más 1 menos el primero sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? 2x. 2x nuevamente, dividido de el segundo al cuadrado. Y nos queda simplemente esto. Ok, esto siempre lo podemos escribir más bonito. ¿Cierto? Y esto nos quedaría... Aquí simplemente distribuí lo que tenemos en el numerador. Aquí multipliqué este por ese por ese, este por ese y ese por ese. Y si se fijan, se nos cancela aquí el x al cubo y nos queda simplemente 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y recuerden que era la primera derivada. ¿Sí? ¿Queda alguna duda respecto a cómo se encontró la primera derivada? Recuerden que utilizamos la fórmula que está aquí a la derecha. Profe, Dígame. siempre se tienen que hacer 3 derivadas. ¿Como 3 derivadas? No, las que le pida el ejercicio en general va a ser hasta la tercera porque es la que utilizamos para analizar las curvas. ¿Sí? Pero no, lo más probable es que no les pidan más allá de la tercera derivada por eso mismo. Ok, entonces si se fijan aquí obtuvimos la primera derivada, pero en realidad como estamos viendo derivadas de orden superior, lo que yo quiero calcular es la segunda derivada. ¿Cómo sería la segunda derivada entonces? Debemos utilizar, esto nuevamente es una división, ¿cierto? Tenemos un numerador y un denominador. Por lo tanto, ¿cómo es la fórmula? La fórmula la tenemos ahí arriba, que es la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador? 0. No, 1, o sea, 1. tampoco. ¿Por qué no? ¿4? 4, No. exactamente. Recuerden que yo puedo Es sacar la que... constante y la derivada de x siempre es 1, entonces nos queda 4 ya. por 1, que sería solamente 4. Recuerden que la constante siempre puede salir de la derivada. Entonces nos va a quedar 4 por el denominador, sin derivar, menos el numerador por el denominador derivado. ¿Cómo derivamos el denominador? Nuevamente utilizamos la regla de la cadena. Pero ahora que ya hemos utilizado hartas veces la regla de la cadena, les puedo observar que en realidad lo que debemos hacer es pasar multiplicando el exponente, restarle 1 al exponente, tal como si estuviéramos derivando un polinomio, y luego multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que sería 2x. Así es como se utiliza la regla de la cadena sin necesidad de pasar por la fórmula y pasar por cada una de las funciones que la componen.
Y aquí nos queda elevado a la cuarta porque es el denominador elevado al cuadrado nuevamente. Por eso nos queda elevado a la cuarta. Y esta es la segunda derivada. ¿Sí? No es necesario que la resuelvan, solamente es necesario que entiendan que podemos calcularla utilizando simplemente las fórmulas que ya hemos visto, que son las más difíciles, son la de división, de multiplicación y de la compuesta. Y lo importante es que practiquen hasta que estén bien, tengan bien dominadas las tres fórmulas. Sí, hoy día con el ayudante igual les va a subir varios ejercicios que tienen que ver con esto y que probablemente tengan que utilizar nuevamente regla de la cadena, nuevamente la fórmula de la multiplicación y nuevamente la fórmula de la división, que son las más importantes. Espero que se haya entendido cómo calculamos esta función de aquí, que fue derivar nuevamente la función que nos quedó acá arriba. Fue derivar esta función utilizando la fórmula de la división nuevamente. ¿Sí? Si queda alguna duda antes de continuar. Ok, entonces continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ¿recuerdan cuál era la derivada del logaritmo natural? Era el mismo Era, logaritmo natural. No, era la partido a partido. exponencial es sí misma. Ah, Exactamente, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Muy bien. ¿Y cuál sería la segunda derivada? Lo más hay que importante, hacer lo mismo que antes, ¿o no? no es Eh, necesario porque esto lo podemos escribir como x a la menos 1. Y si recuerdan, tenemos una fórmula para derivar x a la n para cualquier n. Mm, Tenemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es sí. lo que estoy diciendo aquí? Que en realidad derivar esto es pasar multiplicando el exponente y a la x restarle 1. Por lo tanto, nos queda menos 2. Y esto en realidad es 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula de aquí es súper útil porque no tenemos que pasar por la fórmula de la división, que es súper complicada, no es complicada, sino que es más larga. ¿Sí? Entonces, lo único que tuvimos que hacer aquí fue pasar multiplicando el exponente y restarle 1 al exponente. Entonces, nuevamente, esto lo podemos reescribir como menos x a la menos 2, ¿cierto? ¿Y cuál sería la tercera derivada? Nuevamente sería pasar este multiplicando, ¿cierto? Con los dos menos se cancelarían, nos quedaría 2x y le resto 1 al exponente a la menos 3, que en realidad es 2 sobre x al cubo. Sí, podemos así, indefinidamente, calcular la cuarta, que sería, utilizando esto de aquí arriba, sería menos 6x a la menos 4, ¿cierto? Simplemente es pasar este multiplicando y restarle 1 al exponente. Y podemos seguir, nos ¿Profe? quedaría 12x a la menos 5. No es 12, disculpen. Dígame. ¿Qué significa que las derivadas vayan alternando su signo? Geométricamente significa que va a ir cambiando no sé cómo explicarlo sin tener que utilizar análisis de curva, pero no tiene mucho sentido, pero lo que sí sabemos es que si va alternando, no, la verdad es que no es verdad lo que iba a decir. Tenemos que la pendiente es positiva, ¿cierto? Y es negativa. Entonces, si va alternando su signo, la segunda derivada va a tener signo contrario. Entonces, si esta era positiva, la segunda derivada va a ser negativa en este punto. Entonces, lo que quiere decir es que aquí va a haber una zona de concavidad, perdón, de convexidad, que es así. Eso está diciendo solamente. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a ver qué significa exactamente que sea cóncava y convexa. Y por ahora, simplemente estamos haciendo cálculos algebraicos. Pero sí tiene una relación que alterna el signo la, con la gráfica de la función.
¿sí? Y si se fijan, si nosotros podríamos poner un n acá y calcular la derivada enésima. Y si se fijan, la derivada enésima sería el exponente justo coincide con la cantidad de la derivada en la que voy, por lo tanto va a ser x a la menos n, y aquí si se fijan, va a ser, siempre aquí tenemos 5, ¿cierto? Y esto de acá, 24 lo puedo escribir como 4 por 3 por 2 por 1. Y este lo puedo escribir como 3 por 2 por 1, este lo puedo escribir como 2 por 1, y este de aquí arriba lo puedo escribir como 1. Entonces nos va a quedar n-1 factorial, y aquí nos va a quedar, disculpen por borrar esta parte, ahí sí. Sí, voy a explicar al tiro qué significa lo que estoy escribiendo. Ok, entonces lo que acabo de escribir, ¿qué significa? Estoy generalizando lo que acabamos de hacer. Si se fijan, la tercera derivada es 2 sobre x elevado a 3, y el numerador lo podemos escribir como 2 por 1. La cuarta derivada es menos 6x elevado a menos 4, y el numerador lo podemos escribir como 3 por 2 por 1, que sería el 6. Y luego la quinta derivada va a ser 24x elevado a menos 5, y eso va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si se fijan, el numerador siempre es el factorial de 1 menos, ¿cierto? Si yo tengo aquí un 5, si se fijan, el numerador es 4 factorial. Si yo tengo un 4, lo voy a hacer con otro color para que se entienda. Si yo tengo un 4, el numerador es 3 factorial. Si yo tengo un 3, el numerador es 2 factorial. Entonces, si yo tengo n, el numerador debería ser, ¿se fijan? 5, el numerador es 4 factorial, entonces n, el numerador debería ser n-1 factorial. Recuerden que factorial significa multiplicar todos los elementos que están antes. Entonces eso es lo que representa esta parte de la derecha, y lo que representa la parte de la izquierda es ese signo alternado que vamos viendo, que es positivo cuando la derivada es impar, y negativo cuando la derivada es par. Entonces, por eso nos va a quedar n más 1. ¿Sí? Es simplemente una forma de escribir la derivada en general. No es necesario que se lo aprendan, solamente es para mostrarles que se puede incluso obtener la derivada enésima, ¿cierto? Para cualquier n natural. ¿Sí? Si se fijan, esta es una de las funciones que podemos encontrar una recurrencia en su derivada. Como bien dijo el compañero, los signos se van alternando, por eso está este menos 1 a la n más 1. El exponente del x va bajando de a 1, y lo que estamos multiplicando es un factorial que va subiendo cada vez más, ya que ahora si necesito derivar, voy a pasar este 5 multiplicando hacia acá, entonces nos va a quedar 5 factorial la siguiente derivada. En realidad lo importante es que podemos derivar 1, 2, 3, 4, 5, n veces las que necesitemos para obtener lo que nos pida el ejercicio. ¿Se entendió ahí un poco mejor? Ok, entonces ya con 3 ejercicios de derivada de orden superior, yo creo que podemos continuar con la siguiente parte de la materia. ¿Sí? Igual hoy día con el ayudante van a hacer ejercicios justamente de recta, tangente y normal, y de derivada de orden superior. Ok, entonces vamos a continuar con funciones definidas implícitamente. ¿Recuerdan? Sí, la clase del viernes no la subí. Ok, la subo apenas termine esta clase. Disculpen por no subirla. Lo olvidé. La subo apenas termine esta clase. Voy a subir las dos juntas, así que para que estén atentos, recuerden que estas quedan en las pestañas que aún de continuidad y límites, que incluye derivadas básicas. Ok, entonces como les decía anteriormente, van a haber veces en que no tengamos la función y despejada. Recuerden que si tenemos y igual a f de x, podemos derivar, ¿cierto? Y podemos obtener información sobre la función,
como lo son las rectas tangentes y las rectas normales. Pero ¿qué pasa si la función no está